Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues en este momento estamos sacando del agua a los cakes porque los hemos tenido ahí ya un tiempito. Yo hice el video de la planta madre. Pero miren el cake, ¿ven? El cake está divino, está perfecto, le está saliendo una varita. Hicimos la segunda planta madre que tenía el cake con varita propia. Miren esto que está aquí. ¿Ven? Yo lo iba a cortar porque esto estaba programado para el video del día de hoy. Miren, hicimos el cake colgante, el primero que colgamos en camaroncillo. Ya ese lo hicimos, yo creo que ese fue, me parece, el video número 2. Sí, yo creo que es la continuación. Y ahora seguimos, porque estos videos yo se los debía a ustedes y ya pues tenemos que terminar, ¿no? Porque ya no tengo más cakes. Bueno, en realidad sí tengo un cake, pero ese cake es el que estaba viviendo en el Hotel Mamá. Y ya tengo un segundo viviendo en el Hotel Mamá. Primero había uno solo, ahora hay dos viviendo en el Hotel Mamá. Bueno, señores, este cake se cayó al agua. Y se le metió agua por todas las comisuras. Voy a tener que buscar el ventilador o algo, porque eso es muy peligroso cuando empieza a caerle agua al cake por dentro de los pliegues. Por ahí se puede pudrir y usted simplemente pues de buena primera no sabe qué fue lo que pasó. Por ejemplo, les voy a mostrar algo. Denme un momento que voy a buscar algo. Miren, este fue el primer cake que yo monté fuera de cámara. Esto fue simplemente un experimento. Y fui a donde tengo la planta que se le conoce como sábila o aloe vera. Y corté un pedacito. ¿Verdad que? ¿Por qué? Porque esta planta que está aquí. Esta planta que está aquí, que yo les dije que yo la colgué fuera de cámara. El día que me llegaron los camaroncillos, estos que se conoce como camaroncillos. Este cake estaba ya prácticamente en las últimas. Y yo, miren cómo va la hoja, ¿ves? Entonces yo no sabía qué hacer, miren. Vamos a darle. Se cayó la hoja, simplemente. Yo hice lo que pude. Entonces por aquí, por esta parte. Por ahí, por esa parte. Ahí le está saliendo una raicita incipiente. Vamos a dejarlo tranquilito. Yo lo único que hago es. Cojo este pedacito, yo tengo aloe vera aquí en la casa. Y como pueden ver, miren qué mal va esa raíz. Y miren esta, qué grandote. Yo lo único que hice fue abrir un hueco ahí. Introduje para que él quedara parado hacia afuera. Y yo sabía por dónde es que salen las raíces. Y entonces cogí, a ver, con este pedacito, cogí un pedacito de aloe vera. Le quité aquí los salientes, estos que pinchan bastante. Le quité los salientes y entonces al abrirlo pues ya está expuesto. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo se lo froto aquí a la plantita, ¿verdad? Yo lo froto directamente a la plantita. Por la parte reversa también. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Yo tengo muchas esperanzas. Pues esto es lo que hay. Yo quería mostrarles. Está prácticamente pegado a una luz. Y también está al lado del humidificador. O sea, desde que yo conecto el humidificador, le está dando directamente a esa raicita que está saliendo por ahí. Ya la raicita está mucho más grande, porque si comparo con la primera vez que les mostré, está bastante grandecita la raíz. Pues entonces por acá también tenemos otra hojita que está saliendo, ¿ven?
que está chiquitita, y entonces bueno, esto quería mostrarles, esto mismo que yo hice aquí, es lo que voy a hacer con esto que está acá, ¿verdad? Bien, seguía hasta con ustedes. Y les he mostrado cómo es que yo lo hago con el pedacito de aloe vera. Ahora lo devuelvo a donde él pertenece, ¿verdad? Bien. Bueno, pues por acá seguimos con los cakes. Esta es la continuación. Voy a intentar hacer todos los cakes juntos. Este que es el que más me preocupa. Déjame ver. Vamos a apoyarlo un poquito, porque yo lo noto, este cake no va muy bien, que digamos. Pero bueno, dicen que la sábila es divina, que es buena para todo. Vamos a darle un poco de humedad a estas hojas que yo las noto bastante malitas. Y vamos a colocar estos dos. Yo para estos dos también tengo camaroncillo, y este es el que más me preocupa, porque este nada más que tiene 2 raíces, ¿ves? Porque con 2 raíces no estoy muy segura. No obstante, crucemos dedos y pensemos en positivo. Bien. Bueno, hacemos lo mismo. Yo le voy a hacer el huequito. Vamos a hacerlo, ¿eh? A mí me gusta hacerles el huequito, que me parece a mí que ellos se mantienen mucho mejor de esa manera. Y no hay que apretarlos tanto. Es como si yo les hiciera una cueva o algo así para que ellos se mantengan ahí dentro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a colocarlo aquí. Y pues así quedará, me imagino, ¿no? De esa manera quedará. Yo voy a colocar el alambre de jardinería para que el video no se haga tan largo. Enseguida estoy con ustedes. Bueno, ya estoy terminando. Como ustedes pueden ver, lo coloqué aquí y dejé espacio para ver si esa raíz sale hacia acá. El huequito está en la parte de abajo, y quizás en un futuro no muy lejano pueda colocarle yo ahí un poquitito de musgo y después ponérselo aquí arriba. Pero me parece que está bastante bien. Ya está montado, miren por aquí. Aquí está el colgante. Y pues ha quedado muy bien, por supuesto. Por supuesto, le abrimos aquí el huequito que yo les dije. Y amarramos bien las 2 raíces. Yo me imagino que cuando esa raíz de ahí empieza ya a crecer, pues quizás las demás raíces, pues ya, como no tienen actividad, puede que se expandan por aquí o por acá, pero no estoy muy seguro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Nos vemos entonces en el próximo video, que ya estaremos hablando y mostrando cómo quedó esto. Espero que ese video no sea tan largo. Y pues ya para próximos videos estaremos haciendo las varas frías, ¿verdad? Señores, recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.